Dicho que conversáramos con relación a la reforma protestante. Es tan amplio que es complicado hacer. La otra cosa es que ustedes estuvieron hablando acerca de la verdad. Interesante traer eso a la memoria, porque normalmente la iglesia es para los débiles y para las mujeres y también para los niños. Pero cuando se trata de la verdad, no es ni para mujeres, ni para hombres, ni para niños. Es para todo aquel que está preocupado por la existencia humana. Ustedes cantaron, y yo también con ustedes, "Oh tu fidelidad". No me acuerdo ya con precisión, pero el origen, ¿qué palabra podemos derivar de fidelidad? Fiel. Fiel y fidelidad. Y se dice, porque no recuerdo con precisión ahora, no tuve tiempo de confirmarlo, por eso digo así. La fidelidad está asociada a la verdad, a emunar, a la verdad. De tal manera que fidelidad es hablar de la verdad. Y poca gente está ocupada de abordar la verdad. Y si alguien está ocupado de abordar la verdad, casi merece un título especial. Qué tonto es ocupado de esas cosas cuando puede vivir tranquilo. Sin embargo, nosotros hemos aprendido en la persona del Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Cristo es el que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tres cosas fundamentales para todo y cualquier ser humano, ignorante o oculto. Da lo mismo. Porque la vida se estructura o se ha de estructurar conforme al Señor, esto es conforme a la verdad, conforme a la vida. ¿Cuál era la otra? Y el camino. De tal manera que la verdad, la vida y el camino no constituyen una suma de palabras con las cuales uno puede hacer gimnasia mental. ¿Quieres la verdad? Tienes que parecerte a Cristo. ¿Quieres la vida? Tienes que parecerte a Cristo. ¿Y quieres un camino para vivir? Necesariamente tienes que conocer al Señor Jesucristo. Conversaba anoche con un muchacho altamente versado en esto del humanismo. Y concluimos y terminamos hablando acerca de la verdad. Y entonces me decía, si yo no la tengo, entonces ¿qué? ¿Qué pasa con el ser humano? Así es. Porque los que no abordan la verdad en algún instante, nunca han pensado en la finitud de la vida. Vale decir, nunca han pensado en la muerte. Y si alguna vez han pensado en la muerte, se solazan en la ciencia. Pero la ciencia hasta el día de hoy no ha vencido la muerte. Nos estamos todos muriendo. Y hay uno solo que ha vencido la muerte en forma objetiva, en forma histórica, en forma real. Jesucristo el Señor. Amén. Así que el que no cree en la resurrección, no cree en la verdad. Y si quiere la verdad, tiene que desear la presencia y el conocimiento de Jesucristo el Señor. Y esto nos pone de cabeza frente a todo y cualquier movimiento filosófico o religioso que pueda existir. Es en contra. Porque tienen ellos la verdad, tienen ellos el camino, tienen ellos, ¿qué era lo otro? La verdad, la vida. ¿Tienen ellos la vida? Pero los apóstoles creyeron en la resurrección del Señor Jesús. No creían al principio. No creían al principio, como corrige nuestro hermano.
No creían los apóstoles, no creían las mujeres, no creía nadie en la resurrección de Jesucristo el Señor. ¿Y ustedes creen? Y yo también. ¿Cómo hemos llegado a creer? Por la fe. Nada más que por la fe. Y entonces la fe se puede transformar en una ilusión, en una ideología para vivir. Pero entonces no es la verdad, no es la vida que necesitamos. Así que cuando hemos estado hablando aquí, y ustedes hablando como lo hicieron respecto de la verdad, estamos hablando de lo más fundamental de la existencia humana, de lo que debería estar ocupado toda persona, el culto y el ignorante, estar preocupado de la verdad, porque es ocuparse de Jesucristo. Como decíamos, si el Señor Jesucristo es la verdad, es la vida y es el camino, no es un set de ideas con las cuales nosotros podamos hacer gimnasia mental. No se trata de eso. O crees y obedeces, o no crees ni obedeces. Vives a tu manera. Vivimos a nuestra manera. Así que hablar de la reforma es hablar de algo que tocó los aspectos más profundos de la vida humana. Y hay que recordar, pero recordemos otra cosa, el sábado en la mañana estuve en Huechuraba con hermanos pentecostal hablando acerca de esta verdad, de la reforma protestante. Y hablaban en propiedad diciendo nuestra reforma. Y claro, porque ellos tienen las dos dimensiones, el conocimiento de la historia, de la existencia de este fenómeno, 500 años de la reforma protestante y de la reforma que cada uno de ellos ha experimentado en su propia vida. Es decir, esta reforma que tiene 500 años para nosotros, que colgamos en la historia, para ellos tiene la vigencia inmediata. Ellos tienen la verdad y tienen la reforma en sus vidas, el poder de Jesucristo, y cantaban como ustedes estaban cantando y ustedes cantan como ellos cantaban. Así que, dentro de todo, venir a la iglesia no es cualquier jugarreta, es venir a abordar las cosas esenciales para la existencia humana. Se leyó algo en el libro de Marcos que abordaba ¿qué cosa? Lo que contamina al hombre. ¿Qué otra cosa más abordaba el texto? Vamos a abrir en Marcos capítulo 7. Marcos, ¿cuál? 6. Romanos 7 de 1 al 23. 7. Capítulo 7, el versículo 1 al 23. ¿De qué personaje se habla? Fariseos. ¿Conocen algún fariseo notable ustedes? Pablo. Un fariseo, un hombre, un intelectual de primer orden. Un hombre conocedor de todas las tradiciones de Israel. Un hombre que vivió todos los sueños e ilusiones de Israel. ¿Qué pasó con él al final? Camino a Damasco, donde iba con una credencial oficial, iba a buscar a toda esa gentuza que creía en ese Jesús. Y dice el texto que lo encontró, o digo, le apareció el Señor Jesús. ¿Cuándo? ¿En qué momento de su tránsito? Como dice el texto, a mediodía, camino a Damasco. Y el texto distingue entre la luminosidad de la luz, del sol, y otra luminosidad que él habló, que solamente él escuchó y que los demás no escucharon o no entendieron.
un conocimiento exclusivo y único, que no lo tiene cualquiera, que no lo puede alcanzar el que se lo propone, sino que se regala. Nos da a conocer esto de que Él resucitó, y hoy día obstinadamente creemos que sí que Él resucitó. Conversando con este amigo, un humanista de tomo y lomo, decía, y entonces no hay destino de nada. Así es. Si no conoces a Jesucristo, no hay destino de nada. Y esto es válido para toda persona que asiste a la iglesia, viejo o nuevito. Y qué bueno que se acuerdan de los niños, porque si ellos no llegan a conocer esto, van a ser fácil presa de las corrientes que nos rodean y que están influyendo en toda persona, en toda individualidad. Cantaban ustedes también Castillo Fuerte. ¿Quién escribió eso? Martín Lutero. ¿Cuándo? En la Torre del Castillo. Estaba metido en una torre escondido ahí, ¿no? Hace mucho tiempo atrás. Castillo Fuerte. ¿En qué momento de la historia de la Reforma? Cuando estaba en juego todo. O se salía esto a flote, o se desaparecía en virtud de la represión que venía contra toda la Reforma protestante. Así que él conoció lo que era tener temor y tener miedo frente a lo que le avecinaba y que tenía una apariencia tan extraordinaria. Pero escribe este himno, que es una proclamación de su fe, de su creencia y valoración de lo que fue la resurrección del Señor Jesucristo. 500, no, ¿cuántos años después de que ocurrió la resurrección? Como 1500 años. Después de 1500 años que habían escuchado en la iglesia hablar de la resurrección, y casi nadie la tomaba en cuenta. Por eso dicen que hay que volver a las Escrituras. La Reforma protestante es volver a las Escrituras. Y entonces se dice que alguien expresó en el momento que Lutero fallecía, o murió, decía, el padre de la Reforma protestante ha muerto. Sin embargo, otro retrucó por ahí y dijo, el padre de la Reforma es el Señor, y ese no ha muerto. Así que 500 años de la Reforma protestante también significa para nosotros preguntarnos, ¿es vigente la Reforma protestante? En otras palabras, hemos creído que es la verdad. ¿Está vigente eso hoy día? ¿Crees en esa verdad? Y cuando la Iglesia Católica hoy día anda rodeando el movimiento protestante, al movimiento luterano particularmente, invitándolos a conversar, ¿qué le está diciendo? Lo que ellos están haciendo en el ecumenismo católico, ¿qué es lo que es? Vuelva a la Santa Madre Iglesia, vuelva al seno de la Santa Madre Iglesia. Y entonces la pregunta, ¿está vigente el protestantismo? Y nosotros decimos testarudamente que sí. Claro está que está fundado en las Escrituras, porque eso es lo que sostenemos. Sostenemos que está afirmado en las Escrituras, y la pregunta es, ¿cuánto leemos las Escrituras? Porque para poder efectivamente sostener que la Reforma protestante es la verdad, hay que conocer las Escrituras y por qué lo dijo la gente, y por qué un apóstol Pablo estuvo dispuesto a renunciar dentro de su gran intelectualidad, a renunciar al conocimiento que tenía de toda la tradición israelita que soñaban con el reino de los cielos. Y él
en virtud del conocimiento de Cristo, todo lo llegó a considerar, ¿qué cosa? Pérdida. Tiene una palabra muy fea en el texto original, dice. ¿Cuál es esa? ¿Ah? Estiércol y basura. Son términos que pasa lo mismo entre la versión que yo tengo de la ley y la de todo traductor es un traductor, un traidor. Tiene que optar por uno de los significados del término. Y claro, uno toma uno y otro toma otro. Pero en el fondo están diciendo lo mismo. Una traición a la verdad. Dice, todo lo que yo entendía y creía es basura o es estiércol frente a Jesucristo el Señor. Y la Reforma Protestante tiene que ver con eso, porque la Reforma Protestante, ¿quién dominaba la Edad Media? El papado, o digámoslo más buenamente, el cristianismo del papado. ¿Qué dominaba la sociedad de la Edad Media? El cristianismo. Y había muchas corrientes que corrían en el seno de la Edad Media atacando los conceptos eclesiásticos, los conceptos religiosos. Y entonces hay algunos historiadores que dicen que esto de que la reforma, con la reforma se inicia la edad moderna, dice que no es cierto. Que explosó, no sé cuál es la palabra correcta, la explosión que hubo en la Edad Media se debió a que Lutero combatió el poder más absoluto que ha existido en la historia humana, que todo lo que enseñaba lo postulaba como la verdad proveniente de las Escrituras o proveniente de los labios del Papa en sus pronunciamientos ex cátedra. De tal manera que hay que preguntarse si es tan extraordinaria la Reforma Protestante, pero eso se lo van a preguntar ustedes y lo van a preguntar ustedes leyendo e investigando la materia. Pero cuando fallecía Lutero, alguien exclamó: murió el padre de la Reforma, y otro por ahí retrucó diciendo: no ha muerto el padre de la Reforma, porque el padre de la Reforma es Dios mismo. Eso es extraordinario, porque el término Dios está en labios de mucha gente, pero ni saben de qué se trata. Para conocer al Dios verdadero, ¿qué es lo que hay que conocer? Las Escrituras. Y allí en las Escrituras existe esta afirmación horrible, que los discípulos dijeron que Jesús era el Señor. El incrédulo de Tomás, ¿lo conocen ustedes? ¿Qué dice en el libro de Juan? Si no lo veo y lo tocare, no creeré. Y el Señor le dio en el gusto y fue que lo tocara, que me quiera su dedo. Claro que allí se horrorizó Tomás, no tuvo fuerza para hacerlo. Y así la resurrección. Si el Señor no nos persuade de la resurrección, somos absolutamente huérfanos y desamparados. Porque cualquier ideología, cualquier expresión filosófica que yo cultive y cree y pretenda proyectarla, podrá por algún tiempo, pero va a llegar al punto de que se le esfuma entre los dedos la verdad que postulaba. Y solamente queda como la verdad definitiva y absoluta es el Señor Jesucristo. Ustedes tienen que recordar una declaración de Lutero en Worms. ¿Cuál fue ese el momento del proceso histórico de la Reforma?
En Mons, ¿con quién estuvo? Con Carlos V y con el legado papal, las máximas autoridades del imperio. Y lo habían invitado a fin que él se retractara de todo lo que había escrito y de todo lo que había postulado. ¿Y qué responde él? Bueno, primero se escapó, consiguió un día más, o unos días más para tener la posibilidad de reflexionar. Y cuando volvió, dice un historiador por ahí que los metieron por una propiedad contigua, por una puerta clandestina, porque no había tanta gente en el lugar de la ceremonia, del encuentro, que no pudo entrar por la puerta oficial. ¿Y qué es lo que dice Lutero? Esto que voy a leer un poco de la tradición, dicen, pero hay otros que lo purifican un poco esta afirmación, pero sostienen lo esencial. Yo voy a usar de la tradición. Dice, me es imposible retractarme a menos que se me pruebe que estoy equivocado por el testimonio de las Escrituras o por medio del razonamiento. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni de los papas, porque está bien claro que ellos no solamente se han equivocado, sino que se contradicen entre sí. Mi conciencia está afinada en la palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. Dios me ayude. 3 cosas fundamentales ha afirmado Lutero en este instante crucial para la vida de la Iglesia y para el conocimiento que nosotros decimos sostener. Primero, dice que él ha afinado su conciencia en las Escrituras. O sea, fue intenso el proceso que él vivió del conocimiento de las Escrituras. Y tenemos que preguntarnos si en el día de hoy existe esa intensidad de la lectura de las Escrituras. Si es que leemos como Lutero leía las Escrituras, y si no leemos las Escrituras de esa manera, por cierto, nuestro intelecto y nuestra profundidad de nuestro ser no va a alcanzar la verdad indispensable para la existencia del niño, del joven, del adulto y de los que estamos por morir. Cosas fundamentales. Luego dice que lo tienen que convencer de lo contrario. O sea, le tienen que mostrar a la luz de las Escrituras y de la historia y del razonamiento que él está equivocado. Y Lutero era enemigo furibundo del racionalismo aristotélico otomista y hablaba de la razón como una prostituta, una ramera. La señora Hulda hablaba de Lutero. Una desconfianza profunda en el razonamiento, sin embargo aquí lo está aplicando. Porque uno puede construir la existencia de Dios a partir de la razón, pero eso no es el Dios bíblico. Es una construcción racionalista, personal, individual, que no tiene nada que ver con las Escrituras. Así que él fue un hombre que se ilustró en el... ¿Qué Biblia tenía Lutero? ¿Qué versión tenía? Nunca él no. Pero
¿Cuál era la que existía en Alemania en aquella época? Existían algunas traducciones de algunas porciones del latín. No, la Vulgata. La Vulgata. ¿Cuándo se tradujo la Vulgata? Más o menos por ahí en el año 325 después de Cristo. Y entonces la Iglesia Católica ha tenido la estrategia siguiente. Nosotros fuimos los primeros que tradujimos la Biblia a la lengua común. ¿Se refería a qué? Al latín, que fue el lenguaje del vulgo. Y se tradujo para que todos leyeran las Escrituras. Pero de más o menos el siglo III en adelante, o cuarto al XVI, ¿qué pasó? El latín se transformó en la lengua de los cultos. Y en la Edad Media, los que hablaban latín eran los meramente cultos, que era el clero, básicamente. Porque el común del hombre, hasta la aristocracia era iletrada. Solo algunos leían y tenían acceso al latín. Los escritos de Calvino o de Lutero eran en latín. Y las primeras traducciones a las que tuvo acceso Lutero eran en latín. Y encontró una Biblia, yo no sé si se refiere a la misma, pero encontró una Biblia encadenada en un pupitre, a un pupitre en la biblioteca del monasterio. Cuando él tuvo conocimiento de la versión latina de la Biblia, fue su fascinación. Así que Lutero, cuando traduce al alemán, ya conoció tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento de la versión latina, la Vulgata, que a medida que avanza la ciencia de la traducción, del conocimiento de las lenguas, claro, se permiten ciertas correcciones como las que estábamos leyendo en el NBI, pero hay algo de aquello de traditorio, ¿no? Así que Lutero hizo una cosa extraordinaria al traducir la Biblia al alemán, que después se transforma en la lengua oficial del alemán. Y tuve una compañera en el colegio que el profesor le dijo: tú lees a Lutero, tú lees la Biblia de Lutero, porque en ese tiempo cuando estaba en el colegio, ella hablaba un lenguaje que reflejaba el influjo de Lutero a través de la Biblia en ese momento. Y usó el lenguaje sajón, el dialecto sajón, que era el lenguaje oficial de la diplomacia de la época. Pero Lutero se tomó la libertad de introducir todos los cambios que a él se le antojaran. Y decía, para traducir hay que escuchar a la doméstica, al campesino, al niño que anda en el camino, al del mercado. Así que introduce toda una dinámica extraordinaria en el lenguaje. Y por eso el influjo de la Biblia alemana traducida por Lutero, que hasta el día de hoy funciona como la versión oficial. Y nosotros tenemos como la versión oficial la de Casiodoro de Reina. ¿Y por qué? Está en la NBI, sí, reciente. Es reciente. La versión de Reina Valera, ¿de cuándo es? 60. ¿Ah? 60. 1960, ¿no? ¿Antes? 1569. No, me equivoqué un poquitito. Y cuando él traduce
al español está en el periodo clásico de la lengua española, del castellano. Así que formaba parte de un ejército de intelectuales de primer orden. Y por eso la traducción es tan extraordinaria y hasta el día de hoy sigue vigente en muchos sectores. Pero nosotros hemos leído en la palabra del Señor que se juntaron los fariseos y los escribas en Jerusalén para conversar con Jesús. ¿Quiénes eran los ya lo preguntamos, pero disculpen ustedes, los fariseos y los saduceos? Eran la criminata de la intelectualidad de la época. Conocían las escrituras en forma extraordinaria. Y los fariseos eran un grupo minoritario de unos 6.000 hombres judíos, altamente ilustrados, que conducían todo este aspecto religioso político de la época. Entonces ellos se acercan al Señor Jesús. ¿Y qué dice el texto en el capítulo 7 de Marcos? Se juntaron a Jesús, los fariseos y algunos de los escribas, que habían venido ¿de dónde? ¿Ah? De Jerusalén. ¿Por qué hace ese énfasis en el texto bíblico? ¿Qué era Jerusalén en ese entonces? El centro intelectual y cultural de Israel. Así que era la criminata de Israel que enfrentaba al Señor Jesús. Los cuales, viendo a alguno de estos gigantes de los apóstoles, gente común, pescadores, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos, dice el texto, inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hicieron? Los condenados, gente rústica. Si uno compara a los de Jerusalén con los de Galilea, los de Galilea eran puros y tontos. Los de Jerusalén altamente refinados, intelectual y culturalmente. Así que el Señor Jesús estaba en medio de ese tipo de gente, porque los fariseos, registra Marcos, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Tal vez no es lo mismo que esto de la tradición, lo que queremos referirnos en un instante, pero hay un paralelo. Los fariseos, ¿qué hicieron? Que eran los maestros de la religión, habían creado una cantidad de prácticas paralelas para fortalecer la fe, para fortalecer la fidelidad al Señor. Pero en estas tradiciones, en este esfuerzo por favorecer la palabra del Señor, la audacia de los fariseos y de los escribas generó algunas cosas tremendas, como que, según nos recuerda el texto, dice, verso 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los utensilios. Le preguntaron pues los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos,
sino que comen con manos inmundas. Aunque es importante lavarse las manos. Se dice que los judíos son los padres de la higiene moderna. Así que estos judíos prestaron un gran servicio con esta tradición. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿qué les dice? Ustedes están invalidando el mandamiento del Señor con vuestras tradiciones y prácticas. La Iglesia Católica dice que, o reafirmó en el Concilio de Trento, que hay dos fuentes de la revelación. ¿Cuáles son estas? La Escritura y las tradiciones. Escritura y tradición. Y dice que, vamos a leer en Lucas capítulo 1, los primeros versículos. ¿Quién lo lee? Del 1 al 4. Quien tenga el texto, no importa que sea de piedra NBI o cualquier otra versión. Quiero que dice ahí en Lucas 1, capítulo 1, verso 1 al 4. ¿Quién lo tiene que lo lea, por favor, en voz alta? Y cuando ya se estén quedando dormidos y aburridos, me dicen que pare. ¿Qué dice? Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han cumplido, que se han cumplido entre nosotros, tal y como las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te he enseñado. Bueno, yo voy a leer esta versión inspirada. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, de las cosas en las cuales has sido instruido. Se parecen las dos versiones, ¿no? Pero ¿en qué coinciden? En el objetivo. En el objetivo, está bueno. ¿Cuál era el objetivo? Presentar la verdad. Presentar la verdad. Pero agrega además otra cosa. ¿Qué es lo que había? Habría habido el intento de muchos de escribir las cosas que acontecían. En otras palabras, existían muchas versiones ya en aquel tiempo. A poco de la resurrección del Señor Jesucristo, empezaron a circular versiones distintas, versiones múltiples, que agregaban matices y cosas que finalmente la Iglesia desechó y se quedó con los evangelios que hoy tenemos, que son sumamente sobrios y explican cosas extraordinarias con una sobriedad y una claridad que esto hizo que la Iglesia fuera seleccionando algunas y desechando otras escrituras. Por eso es que la Iglesia Católica dice Biblia y Biblia y tradición. Pero la Iglesia
se reservó el derecho, la Iglesia Católica Apostólica Romana se reservó el derecho a decir que hay otros escritos y otras verdades que ellos han retenido, y que la Iglesia, cuando habla ex cátedra, el Papa, o cuando la Iglesia habla ex cátedra, define algunas verdades que deben ser tenidas como reveladas por Dios. ¿Cuáles son esas? ¿Qué creó a partir de la tradición la Iglesia Católica? Que la Iglesia primitiva desechó. Se dice que el último de los padres de la Iglesia que habría escrito respecto de los dichos del Señor Jesús es Papías. Y él escribió respecto de algunos dichos de Jesús escuchando la voz de la tradición, no dándole el mismo valor a estos textos que ya la Iglesia había definido: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué la Iglesia definió Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Porque tenía conocimiento de esto que dice Lucas. Existían muchos evangelios apócrifos y muchos escritos paralelos, pero que terminaban deformando el personaje central del que nos hablan estos libros del canon. Niños historias en que hablan de la niñez de Jesús. Estos evangelios no hablan de la niñez de Jesús. Es muy escasa la referencia, excepto cuando él está hablando, tiene 12 años y no habla más. En cambio, los evangelios apócrifos hablan de un niño Jesús milagroso, porque caminando por el campo, los árboles y las plantas se inclinaban delante de él. La superstición popular es fantástica para crear historias fantásticas. Y nosotros no estamos abocados a creer en cosas fantásticas, sino que en lo que es la verdad, lo que es el camino y lo que es la vida, que está representada en la persona del Señor Jesucristo. De tal manera entonces que es indispensable el conocimiento de las Sagradas Escrituras que tenemos nosotros, el canon, que se limita solamente a estos libros. Y cualquier cosa que alguien pueda decir o proclamar que contradiga el texto que nosotros conocemos de las Escrituras, no lo debemos aceptar. Pero para eso hay que conocer las Escrituras. No porque lo dice el pastor, no porque lo dice el anciano gobernante. Esto es un documento de conocimiento de cada uno de nosotros. No necesita ser teólogo para tener conocimiento de las Escrituras y saber qué se enseñó al principio y fundamentar toda la fe y todo lo que está haciendo y la conducción de su vida conforme a la palabra del Señor. Todo con esto era para decir que este texto que nosotros tenemos nos enfrenta con la verdad, con la vida y con el camino que necesitamos. Ignorar las Escrituras pasa lo mismo que en las tradiciones antiguas que abordó el Señor Jesús. Se tergiversa la palabra y se le hace más fácil al creyente. Y con esto terminamos. ¿Cuándo entró el Señor Jesús al templo de Jerusalén? Bueno, varias veces. Pero en una de esas, ¿qué es lo que hizo? ¿Ah? En una de esas entró con un chicote
y echó para afuera a los mercaderes. Serían tan perversos esos sacerdotes de la época que crearon el comercio de los animales para el sacrificio y el cambio de las monedas para que fuera moneda judía la que se entregara. Ellos quisieron facilitar la adoración a su pueblo e inventaron una tradición extraordinaria. Nosotros le vamos a entregar los corderitos y los vacunos mayores para los sacrificios. Y tenían un lugar especial cercano al templo donde criaban estos animales y los vendían para que lo llevaran. Porque traer un corderito de allá de Galilea hasta Jerusalén para sacrificarlo, claro que era demasiado complicado. Facilitemos la vida a los creyentes. Y entonces establecieron que solamente se podía adorar con plata judía, pero venían algunos judíos de la dispersión y traían plata extranjera. Para hacerles fácil la adoración, establecieron las casas de cambio en el mismo templo. Y por eso es que el Señor dice que habían transformado la casa de Dios en cueva de ladrones. Pero decía, todos los edificios del templo van a desaparecer. ¿Desapareció el templo? ¿Desapareció el sacerdocio? Claro que desapareció. Porque en el año 70, ¿qué pasó? Se destruyó el templo. Y junto con eso desapareció el sacerdocio. Y el Señor Jesús en el capítulo 2 de Juan, les invito a abrir el texto y con eso ciertamente que terminamos. Capítulo 2, el Evangelio de Juan. Sí. Entonces precede al hecho la ceremonia de la boda en Caná de Galilea, y dice el texto, estaba cerca la Pascua. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo reedificarás. Mas él habla del templo de su cuerpo. Mas él hablaba del cuerpo de Caín. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron y había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Después que acontecieron estas cosas, dice, los discípulos se recuerdan que en la palabra estaba esto que he dicho. Todo esto para decir entonces que de ninguna manera inventar tradiciones para facilitarle la vida a los creyentes, porque podemos
estar luchando contra el Señor. Segundo, que debemos estudiar las Escrituras disciplinada y constantemente para saber lo que el Señor dijo, hizo, y no inventar cosas adicionales que terminamos desvirtuando el significado y el valor de la palabra. Eso significa entonces que, queriendo ser buenos y ayudadores con la congregación, terminamos engañando a la gente, predicando, diciendo y haciendo cosas que nunca debíamos haber realizado. Así es el Evangelio, de esa sobriedad. Así que el Señor nos ayude para nunca dejar de estudiar su palabra, para no incurrir en los errores que incurrió Israel y que incurrió el catolicismo romano. Y nosotros podemos inventar también algunas cosas para facilitarle la vida religiosa a los hermanos, pero esa es la mismísima maldición. Purgatorio, María, la Asunción de María, confesionario y cuántas cosas más del catolicismo que creó en la Edad Media, que culminó con la venta de las indulgencias y que dio origen a la reforma protestante, y por eso son ustedes canutos. Yo también, más grandes, más brutos. Este conocimiento es único y extraordinario.